Buenas tardes. Buenas noches ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy No sé si bien. están ya todos incorporados. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se escucha. Gracias. Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, ya van incorporándose aproximadamente 31 alumnos. No sé si hay alguien más esperando para incorporarse o ya no. ¿No es cierto? Bueno, vamos a ir arrancando. Mientras tanto, buenas noches a todos. Mi nombre es Paula Ragonese, yo soy una de las profesores de Internacional Privado, fundamentalmente, puntualmente de la comisión de la tarde, pero hoy me sumo a esta comisión para tratar uno de los temas de esta parte general de Derecho Internacional Privado. Puntualmente vamos a empezar a tratar lo relativo a arbitraje comercial internacional dentro de lo que es la temática general de jurisdicción internacional. Y ustedes saben que dentro de lo que es jurisdicción vemos tanto lo relativo a competencia judicial como a arbitraje internacional o comercial internacional. Hoy vamos a empezar con los conceptos generales en materia de arbitraje. Tienen, antes de arrancar, bueno, entiendo que todos tienen acceso al campus, ustedes tienen subido ya al campus las guías de estudio, pudieron acceder a ellas, ¿no? Sí, las guías 3 y 4 son puntualmente referidas a esta temática de arbitraje, la 1 y 2 es las referidas a jurisdicción, parte general, prórroga, y mañana vamos a terminar con esta parte, digamos, general de arbitraje, todo lo que tiene que ver con Convención de Nueva York, reconocimiento y ejecución, vamos a ahondar un poquito en la Ley Nacional 27449, en la comisión conjunta de la tarde, así que mañana en principio estaríamos terminando este tema, tanto para ustedes como para la comisión de la tarde, porque con la clase de hoy ahí ya quedaríamos en la misma situación ambas comisiones. Si ninguno tiene ninguna pregunta o consulta, arrancamos. No sé si alguno me quiere preguntar algo antes de arrancar. Ahí veo que se han sumado algunos más. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿cómo estás, Sebastián? Yo quería hacer una pregunta respecto de jurisdicción internacional. Del material de estudio yo pude sacar las guías que usted subió y desgrabé las clases de la Comisión 2, que yo creo que están muy completas comparado con el libro de Hobbes, es muy poquito lo que tiene. Con eso está bien, ¿no? Sí, a ver, la temática de jurisdicción, ustedes saben que material de estudio para toda la cursada es fundamentalmente el libro del doctor y después los distintos materiales que vamos subiendo, los fallos. Ustedes me están hablando de las clases desgrabadas de esta cursada de la comisión de la tarde, la que les dio a los chicos de la tarde, ¿sí? Porque nosotros no tuvimos ahora tuvimos sincrónica a la clase de No hay jurisdicción. problema, lo que ustedes tienen desgrabado es exactamente lo que se dio a los chicos de la tarde. Si llegamos por la cuestión de tiempos eventualmente a poder sumar una clase también a usted, lo vamos a hacer. De hecho, hoy vamos a tratar jurisdicción, pero bueno, por una cuestión del material de estudio y demás, me pidieron que puntualicemos en arbitraje en esta ocasión. Pero sí, eso es el material para estudiar, por supuesto, si tienen acceso a las clases, más el libro del doctor, más las guías de estudio, ahí tienen todo el material y algunos fallos, probablemente también vamos a ver cómo estamos con las clases, con las fechas antes del parcial, y probablemente agreguemos una clase más para desarrollar algunos fallos puntualmente de distintos aspectos de la temática de jurisdicción, que por supuesto en su caso va a estar también subido al campus. Ese es el material. Sí, no, por favor. Bien, ¿arrancamos? ¿Estamos todos ya? Sí, ¿no? Y veo que se han sumado algunos más. Bien. Ninguno tiene ninguna otra cosa para preguntarme, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que tiene que ver, ustedes saben, con toda la organización, el material de estudio y demás, ustedes eso lo hablan puntualmente con la doctora Ayala, que es la que va coordinando toda esta cuestión de la cursada en todas sus comisiones, ¿sí? Bien,
A ver, para arrancar, yo, al igual que he hecho en la clase de la tarde, voy a ir acompañando, si es que les es a ustedes más sencillo también, la clase con un PowerPoint, para que por ahí ustedes puedan seguirla un poquito más entretenido. Me dicen si no, si se pierde o si no la pueden seguir, por favor, me avisa. Bien, dijimos que íbamos a empezar a hablar de la temática de arbitraje comercial internacional. Ahí arrancó. ¿Están viendo ustedes esta pantalla? Sí, doctora. Sí, sí. Bien. Sí, Bien. sí. Lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué creen ustedes que es el arbitraje? Entiendo que al momento, a esta instancia de la carrera, todos han escuchado hablar, ¿no es cierto?, de esta institución, de esta figura. Sí. ¿Sí? Todos saben lo que es. Si la tuvieran que definir, ¿qué dirían? ¿Qué les parece? Bueno, digo, pero justo lo primero que vi ahí en la primera oración, es una manera de resolver los conflictos, distinta a la judicial. Es un modo alternativo de resolución de conflictos. Fíjense, ¿alternativo a qué? ¿No es cierto? Bueno, alternativo a la competencia judicial, ¿no es cierto? Alternativo a los tribunales judiciales, a los tribunales estatales. Yo acá les traje una calificación, ustedes por supuesto pueden encontrar muchas más en la distinta bibliografía, puntualmente de Julio Rivera, ¿no es cierto? Dice, es un método adversarial de resolución de conflictos alternativo a los tribunales estatales, al cual las partes se someten voluntariamente, y acá ya empezamos a encontrar algunos elementos o figuras características del arbitraje, ¿no es cierto? Fíjense, método adversarial, es un método alternativo de resolución de conflictos, alternativo a lo de los tribunales estatales, y al cual las partes se someten voluntariamente. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Vamos a necesitar un acuerdo de partes para poder llegar al arbitraje. Defiriendo la solución a un tercero que no forma parte de ningún poder u órgano del Estado, ese tercero, como lo llamamos, árbitro o tribunal arbitral, según sea un personal o colegiado, cuya decisión es, en principio, final y obligatoria, lo que no excluye cierto control estatal por vía de recursos irrenunciables y que para su ejecución, como para otras medidas que exigen coerción, requiere la intervención de tribunales estatales. Entonces, esto es, como les digo, una posible calificación. Es un método alternativo al judicial de resolución de conflictos, al que las partes se someten voluntariamente a los fines de la resolución de determinada diferencia o ciertas diferencias que ya existen o puedan surgir a futuro entre ellos en relación a una determinada relación jurídica, y la decisión que va a tomar ese árbitro o tribunal arbitral va a decidir en forma definitiva, en principio y obligatoria para las partes esta diferencia, ellos sin perjuicio, como acá también se consigna, de la posibilidad de que tengan lugar ciertos recursos que también vamos a ver más adelante. Bien, otra calificación de arbitraje podemos encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes saben, luego de la reforma del Código Civil y Comercial, o la entrada en vigencia en realidad del Código Civil y Comercial de la Nación, hoy contamos con importantes avances en lo que hace la legislación, tanto del derecho internacional privado en particular, porque hoy tenemos una sección específica en el código de esta materia, y ya no tenemos que encontrar algunos artículos perdidos a lo largo de todo el código, y también puntualmente dentro de la normativa interna, no de las normas de derecho internacional privado, sino puntualmente en materia de contratos, encontramos a partir del 1649 también legislado el contrato de arbitraje, porque así es como está denominado en el código. Y en el 1649 tenemos una calificación, dice, hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no, de derecho privado, en la que no se encuentre comprometido el orden público. Entonces vamos a ver
que, bueno, a lo largo de la clase vamos a ir repitiendo o trayendo algunos conceptos y algunas calificaciones de distintos textos legales, y van a ver que ustedes dicen, bueno, pero son todas parecidas, hay términos que se repiten, sí, correcto. Y acá agrega un elemento más que habla, fíjense, diferencias de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. O sea, entonces ya empieza a dar la idea de que no todas las cuestiones serían susceptibles de ser sometidas al arbitraje, a este modo alternativo de resolución de conflictos, sino en principio algunas cuestiones en las que no se encuentre comprometido el orden público. Bien. O sea que ahí teníamos alguna posible también definición de contrato de arbitraje. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje? Bueno, y adherimos a la postura que entiende que es una naturaleza dual, ¿no es cierto? Convencional en el origen. ¿Por qué convencional? Porque como mencionamos anteriormente, para que el arbitraje tenga lugar es imprescindible la existencia de un acuerdo de partes, de un acuerdo a través del cual las partes de esa relación jurídica convienen someter esa disputa o varias disputas existentes ya o que pudieran suscitarse a futuro a este modo alternativo de resolución de conflictos. Por eso es convencional en su origen, pero también es jurisdiccional en sus efectos, porque como también mencionamos, el laudo, esa resolución que dicta el tribunal arbitral, va a ser obligatoria y va a resolver en principio en forma definitiva esa cuestión. Decimos en principio porque también mencionamos que va a ser posible en general la interposición de algunos recursos. Bien. ¿Cuándo el arbitraje es internacional? Bueno, porque íbamos avanzando, ¿no es cierto? Y estamos en derecho internacional privado, o sea que como mencionamos desde la primera clase, nosotros estudiamos en esta materia, ¿qué casos habíamos dicho? ¿Qué casos estudiamos en derecho internacional privado? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del objeto de estudio de derecho internacional privado. Sí, casos de derecho privado con elementos Con extranjeros. elementos extranjeros. Muy bien, entonces casos privatistas, de derecho privado con elementos extranjeros, o sea que tengan algún elemento que vincule ese caso con más de un ordenamiento jurídico. Bueno, acá lo mismo, vamos a abordar lo relativo al arbitraje internacional, o arbitraje comercial internacional. ¿Y cuándo ese arbitraje podemos decir que es internacional? ¿En qué caso? ¿De dónde sacamos la definición, la calificación de en qué supuestos ese arbitraje es internacional? Bueno, esto dependerá de qué normativa resulte aplicable en cada caso. Pero en términos generales podemos decir que hay distintos criterios para determinar la internacionalidad del arbitraje. Uno es el objetivo. El objetivo se basa en la naturaleza de la cuestión a someter o sometida a arbitraje. Y como hace, por ejemplo, el Código francés de procedimiento civil, califica como internacional este criterio objetivo al arbitraje en el que estén comprometidos intereses del comercio internacional. Entonces, cuando se encuentren comprometidos en el caso intereses del comercio internacional, entiende entonces que ese arbitraje sería internacional. Fíjense cómo lo establece el Código de Procedimiento Civil francés. Se considera internacional el arbitraje que afecta a intereses del comercio internacional. O sea, ve la naturaleza de la cuestión, ¿no es cierto? La disputa a someter arbitraje. El criterio subjetivo, en cambio, se basa en circunstancias de las partes. El domicilio, el lugar donde se encuentra el establecimiento, la nacionalidad, la residencia, hay algunas circunstancias subjetivas. Y un ejemplo, por ejemplo, lo encontramos en la Ley Suiza de Derecho Internacional Privado. Fíjense, las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a los arbitrajes si la sede del tribunal arbitral está en Suiza, porque es la ley nacional suiza, y si al momento de concluir el acuerdo de arbitraje, por lo menos una de las partes no tiene su domicilio o residencia habitual en Suiza. O sea, tienen en cuenta un aspecto o una circunstancia de las partes de la diferencia, en este caso el domicilio o residencia habitual. Y un criterio mixto es el que combina tanto criterios objetivos, tanto criterios relativos a la disputa o la naturaleza de la cuestión a someter a arbitraje, como en relación o alguna circunstancia referida a las partes. Como por ejemplo, podemos mencionar la ley modelo. Bien, acá
les traigo algunos ejemplos de dónde podemos encontrar alguna calificación de la internacionalidad del arbitraje. Y hago un pequeño parate porque es muy importante que ustedes lean y sepan, seguramente mañana vamos a ver si la ampliamos, si al menos algunos puntos en particular, pero la ley 27449, como ustedes saben, en el año 2018 nuestro país dicta por primera vez una ley nacional sobre el arbitraje comercial internacional. Hasta entonces, la legislación argentina ha sido muy criticada en los últimos años por considerar, bueno, que había quedado muy obsoleta, que no se había ayornado a los criterios más o internacionalmente aceptados y reconocidos en la materia, en el ámbito internacional, y que habíamos quedado un poco desactualizados en nuestra normativa. De hecho, con la legislación con la que contábamos en materia de arbitraje, era los pocos artículos que encontramos en los distintos códigos de procedimiento, pero no teníamos una ley nacional en materia de arbitraje comercial internacional. Bueno, a partir de la vigencia de la 27449 en nuestro país, sí, tomando como base la ley modelo de UNCITRAL o CNUDMI, dicta nuestro país la ley argentina sobre arbitraje comercial internacional. Esta ley la tienen que leer, tienen que saber cuándo se aplica esta ley. Por eso es que la vamos a ir mencionando algunos de sus artículos en los distintos temas que tratamos. Pero es muy importante y ha significado, como les digo, un gran avance de la legislación argentina en la materia. El artículo 3 de la ley 27449 trae una calificación de cuándo el arbitraje es para esta ley internacional. Y fíjense, dice, un arbitraje es internacional si las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de la celebración de ese acuerdo sus establecimientos en estados diferentes. Bueno, ahí tiene en cuenta un aspecto subjetivo, ¿no es cierto? Una circunstancia de las partes, donde se encuentran situados sus establecimientos. O uno de los siguientes lugares está situado fuera del estado en que las partes tienen sus establecimientos. Por ejemplo, si ambas partes tuvieran el establecimiento del mismo estado, pero algunos de estos lugares se encuentran fuera de ese estado. El lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje, se está refiriendo a la sede. El lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial, o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. Entonces acá también empieza a tener en cuenta criterios objetivos, ¿no es cierto?, que hace a la cuestión sometida a arbitraje. Y luego en el artículo 4 amplía o completa este artículo tercero diciendo, bueno, ¿qué pasa si las partes tienen, o si alguna de las partes tienen más de un establecimiento? Se considerará el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje, y si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará su residencia habitual. Bueno, esto simplemente no es para que se lo sepan de memoria, pero sí tener en cuenta que encontramos, por ejemplo, en la ley 27449, una calificación de cuándo el arbitraje se considera internacional. Y podemos decir que tomamos un criterio mixto, teniendo en cuenta criterios objetivos que hacen a la cuestión a someter a arbitraje y criterios subjetivos que hacen a las circunstancias de las partes. Y también el artículo 6 es importante porque tengan en cuenta que la ley 27449 rige o versa sobre el arbitraje comercial internacional. Entonces, no solamente califica cuando el arbitraje es internacional en el artículo 3, sino también en el artículo 6 trata de determinar en qué caso se considera que estamos ante un caso de arbitraje comercial. Y dice, a los efectos del artículo 1, se considerará que es comercial cualquier relación jurídica, contractual o no de derecho privado regida preponderantemente por él en el derecho argentino. Y la interpretación será amplia y en caso de duda se entenderá que es una relación comercial, tratando de considerar comercial la mayor cantidad de cuestiones posibles. Entonces, en el artículo 3 de la 27449 encontramos una calificación de cuándo el arbitraje es considerado internacional. De la misma manera, encontramos otro ejemplo de calificación de internacionalidad del arbitraje en el artículo 1, inciso 3 de la ley modelo. Léanlo ustedes para no aburrirlos porque van a ver que es muy similar a la ley 27449. Y acá hago un pequeño parate, que es lo siguiente. ¿Qué es la ley modelo?
La ley modelo de CNUDMI, que es la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, o UNCITRAL, si son las siglas en inglés, es, como su nombre lo indica, un modelo de ley. No es una convención, no es derecho positivo, no es una ley vigente de un Estado, es un modelo de ley sobre arbitraje comercial internacional elaborada en el marco de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, que la CNUDMI pone a disposición de los Estados para que aquellos países que quieran dictar sus propias leyes nacionales sobre arbitraje comercial internacional la puedan tomar de modelo. Y piense que cuanto más cantidad de Estados tomen esta ley como modelo para dictar las propias leyes nacionales, ¿qué va a pasar? Bueno, empieza a armonizarse las legislaciones, las distintas legislaciones nacionales en la materia, ¿no? Empiezan a ser similares las leyes nacionales de los distintos estados en materia de arbitraje comercial internacional. Hay una gran cantidad de países que han utilizado la ley modelo como base, como modelo, a partir de la cual han dictado sus propias leyes de arbitraje comercial internacional, más de 80, entre ellos nuestro país. ¿Sí? Entonces van a ver que nosotros en los distintos temas que vamos a ir tratando, entre ejemplos de legislaciones o de normativas donde podemos encontrar alguna calificación o alguna definición de la temática que tratamos, bueno, también mencionamos en general la ley modelo, pero tengan en cuenta, y esto es muy importante, que no es una convención. Entonces no digan los estados parte de la ley modelo, porque la ley modelo no tiene estados parte, no es una convención, no es un tratado, es un modelo de ley puesta a disposición de los países para que la puedan tomar y dictar sus propias leyes nacionales sobre arbitraje comercial internacional. Bien, chicos, lo dicho hasta acá, ¿me van entendiendo? ¿Alguno se perdió? Si voy muy rápido y demás, me paran y me dicen y yo repito, no, por favor no tengan ningún reparo en desmutearse y hablar el que quiera. ¿Hasta acá todos me siguen? Entonces la ley, esta, la 27, la que dijo anterior del año 2018, ¿está copiada o imitada de este modelo de la ley modelo de UNCITRAL? ¿Sí? Argentina dictó su propia ley de arbitraje comercial internacional, tomando como modelo, como base, como ejemplo, la ley modelo de UNCITRAL. Entonces, cuando ustedes las lean, ambas, van a ver que van a encontrar mucha similitud en ambos textos, porque está justamente basada en la ley modelo. Bien. ¿Alguno más quiere preguntar algo? ¿Hasta acá todos me siguen? A mí me quedó una duda, profesora, con respecto a lo último que dijo, que, bueno, que no es una convención, sino que es una ley. Es un Perdón, modelo sí. de ley, un modelo de ley, un ejemplo de ley. Es un modelo. Bien. Que lo pueden aplicar otros países. No, es un modelo. ¿Qué significa esto? No es que esto se aplique y vamos a aplicar la ley modelo, sino que los estados, los países que quieran dictar sus propias leyes nacionales sobre arbitraje comercial internacional, la pueden tomar como modelo, como base. Ah, bien. Haciendo, por supuesto, los ajustes que quieran realizar o que crean necesario realizar para dictar sus propias legislaciones en arbitraje comercial internacional. Perfecto, muchas gracias. Si ustedes entran a la página de UNCITRAL, la van a encontrar texto explicativo, van a encontrar los países que han dictado sus propias leyes basándose en la ley modelo. ¿Está claro esto? Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, hasta acá vimos qué es el arbitraje, vimos alguna calificación de arbitraje, vimos la naturaleza jurídica, tratamos de explicar por qué es convencional en el origen y jurisdiccional en el efecto. Vamos avanzando y dijimos, bueno, a ver, pero ¿qué tipo de arbitraje nos interesa? ¿No? Nos interesa acá en esta materia arbitraje puramente doméstico, ¿no? Que no tenga ningún elemento extranjero. No, tiene que tener algún elemento que internacionalice a ese caso. Bueno, y buscamos alguna calificación de en qué casos el arbitraje podemos considerarlo internacional. Bueno, no es necesario que inventemos. ¿Por qué? Porque encontramos algunas normas que nos dan algún ejemplo de cuándo el arbitraje puede ser considerado internacional. Miren, acá también les traigo otra posibilidad, el Acuerdo de Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur del año 98. También, fíjense, el presente acuerdo se aplicará al arbitraje, su organización y procedimiento, y a las sentencias o laudos arbitrales
si mediare alguna de las siguientes circunstancias. Y fíjese, la convención arbitral fue celebrada entre personas físicas o jurídicas que en el momento de su celebración tengan ya sea su residencia habitual, el centro principal de sus negocios, la sede, sucursal, establecimiento o agencia en más de un estado parte del Mercosur. O sea, empiezan a aparecer elementos que conectan en ese caso con más de un país. Y por eso empezamos a hablar de este carácter internacional. O el contrato base tuviese algún contacto objetivo, jurídico o económico con más de un estado parte del Mercosur. Bueno, y luego siguen algunos otros supuestos. ¿Sí? Lean ustedes con tranquilidad. Estos son ejemplos para ver en qué casos estamos ante un arbitraje comercial internacional. Bien, seguimos. Argentina, ¿qué les parece? ¿Acepta al arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos? Sí, no, ¿por qué podemos entender que sí o que no? Bien. Creo, ¿ustedes qué les parece? ¿Acepta nuestro país al arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos o no? ¿Qué creen? Sí, lo acepto. Sí. Lo acepta. Bien, y otra vez, cuando nosotros le preguntamos algo y le pedimos que lo funden, no es bueno, no, porque me parece, porque lo escuché, porque una vez leí un libro, no. Tenemos que tratar, estamos en derecho, tenemos que tratar de fundar en derecho lo que decimos, ¿no es cierto? Bueno, y encontramos normas que nos dan lugar y justifican lo que estamos diciendo. Primero, el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Fíjense, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes ya leyeron el material sobre jurisdicción y prórroga, este artículo también lo estudiamos cuando vimos prórroga de jurisdicción, ¿no es cierto? ¿En qué casos nuestra legislación admite la prórroga de jurisdicción? Porque el primer punto, en el primer párrafo del artículo dice: la competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales, etc. Dice: la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales podrá ser prorrogada de conformidad de partes si estos asuntos, además de ser exclusivamente patrimoniales, son internacionales. La prórroga podrá efectuarse a favor de jueces extranjeros o árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tengan jurisdicción exclusiva o la prórroga estuviera prohibida por ley. Entonces, acá ya el artículo 1 del Código de Procedimiento está estableciendo, está previendo la posibilidad de que las partes acuerden prorrogar a favor de árbitros que actúen fuera de la República la resolución de conflictos exclusivamente patrimoniales e internacionales. ¿Correcto? Salvo, como dijimos, cuestiones que sean de jurisdicción exclusiva de los tribunales argentinos o en los casos en que la prórroga estuviera prohibida por ley. Bien, entonces ahí encontramos una justificación, nuestra respuesta de que nuestro país sí acepta el arbitraje, pero no es la única. Tenemos en el artículo 2605, que también lo tienen que saber para la temática de jurisdicción y puntualmente de prórroga. Este artículo trata lo que tiene que ver dentro de la sección de Derecho Internacional Privado, en jurisdicción, habla de acuerdo de elección de foro, ¿no? Y dice: en materia patrimonial e internacional, y ahí hacíamos la comparación de cierta doctrina que dice, bueno, por ahí acá una diferencia con el artículo 1 es que le saca esa palabra de exclusivamente, entonces parecería tal vez que podría interpretarse un poquito más amplio, pero bueno, no vamos a hilar tan fino. Pero también habla de que en materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar la jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto, del mismo modo que establece el artículo 1, los casos de jurisdicción exclusiva argentina o cuando la prórroga estuviera prohibida por ley. Entonces, en el artículo 2605, cuando habla de acuerdo de elección de foro, también prevé la posibilidad de que las partes acuerden someter sus diferencias a arbitraje en cuestiones patrimoniales e internacionales. Después tendremos dentro de lo que es la legislación interna, los artículos 1649 siguientes, que como mencionamos, tratan puntualmente dentro del contrato, el contrato de arbitraje. Tenemos también legislación interna en los códigos de procedimiento, donde en los distintos códigos encontramos algunos artículos que tratan el proceso de arbitraje, tanto en el Código de Procedimiento de Nación como en los distintos códigos provinciales. Tenemos, acá debemos agregar, por supuesto, la ley 27449, que hoy contamos con la Ley Nacional sobre Arbitraje Comercial Internacional. Y también tenemos algunas normas
convencionales, algunas normas, algunos tratados que ha ratificado nuestro país en la temática. Uno muy importante que lo tienen que saber y lo vamos a desarrollar mañana es la Convención de Nueva York del año 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Esta convención es, como acá está consignado, de una enorme importancia para esta temática del arbitraje, porque piensen que ha sido dictada en el año 58, a pesar de los grupos de trabajo que ha habido para analizar y para evaluar posibles modificaciones o actualizaciones de esta convención. Lo cierto es que al momento no se ha realizado, y es una convención que tiene más de 100 ratificaciones a nivel internacional. Por lo tanto, ha logrado una enorme cantidad de estados que la han ratificado, y esto ha permitido que a veces en la práctica sea más fácil lograr el reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral extranjera que una sentencia judicial. O sea que este ha sido realmente una convención que ha servido mucho para el crecimiento y consolidación del arbitraje como un modo válido, eficaz de resolución de conflictos fundamentalmente comerciales e internacionales. También tenemos, por ejemplo, el acuerdo de arbitraje del Mercosur del 48, que les mencionaba, de arbitraje comercial internacional. La CIVIP 1, ya una convención más vieja, sobre arbitraje comercial internacional. O sea que además de las normas de fuente interna, tenemos convenciones internacionales que nuestro país ha ratificado. Por lo tanto, tenemos varias normas que podemos mencionar para fundar que nuestro país sí acepta al arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos, y por favor agreguen ahí la 27449. Bien, ahora, ¿qué cuestiones podemos someter a arbitraje? Todas las cuestiones, cualquier cuestión, por ejemplo, un divorcio lo podemos someter a arbitraje, una cuestión de filiación de Estado, una cuestión penal. Bueno, ya vimos que el artículo 1 y el artículo 2605, el artículo 1 del Código de Procedimiento de Nación y el artículo 2605 del Código Civil y Comercial, delimitaban, ¿no es cierto?, a cuestiones patrimoniales o exclusivamente patrimoniales, si tomamos en la terminología del artículo 1 del Código de Procedimiento de Nación, e internacionales. Bueno, el Código Civil y Comercial, dentro nuevamente de la regulación del contrato de arbitraje, en el artículo 1651 trae expresamente controversias excluidas, cuestiones que para la legislación argentina no serían susceptibles de ser sometidas a arbitraje. Y dicen las que se refieren al estado civil o capacidad de las personas, las cuestiones de familia, las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores o contratos de adhesión, acá porque en general se entienden que las partes no están en una igualdad de condiciones al momento de la contratación, y como ustedes saben, hay ciertos foros de protección y ciertas medidas que tienden a resguardar a la que se considera la parte débil del contrato, los derivados de relaciones laborales, dice las disposiciones de este código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las controversias en las que sean parte los estados nacional o local. Bueno, esto específicamente en cuanto a la regulación del Código Civil y Comercial del contrato de arbitraje. Pero básicamente acá lo que dan son algunos ejemplos de cuestiones donde, o que no serían susceptibles de someter al arbitraje. En general, las cuestiones que sí son susceptibles de ser sometidas a arbitraje son cuestiones patrimoniales, internacionales, en lo que a nosotros nos interesa, y en esencia son cuestiones disponibles por las partes, cuestiones en las que no se encuentra comprometido el orden público, generalmente cuestiones que son susceptibles de transacción. Fíjense, el artículo 737 del Código de Procedimiento de Nación ya desde hace tiempo establece que no podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no puedan ser sometidas o que no puedan ser objeto de transacción. Y hoy, yendo al Código Civil y Comercial vigente, cuando habla de prohibiciones, dicen no puede transigirse, o sea que cuestiones no son susceptibles de transición, sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Tampoco puede ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas, excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos o de otros derechos sobre los que expresamente este código admite pactar. Acá para hacer la referencia a qué cuestiones hoy se consideran susceptibles de transacción. Entonces,
Claramente lo que puede ser sometido a arbitraje son cuestiones esencialmente patrimoniales, disponibles para las partes, en las que no se encuentra comprometido el orden público, y en el artículo 1651 que mencionamos hoy, encontramos algunos ejemplos de cuestiones que la legislación interna expresamente excluye como susceptibles de ser sometida a arbitraje. Por supuesto, cada legislación tendrá su regulación en la materia y, a ver, nosotros le estamos dando los conceptos más básicos, más elementales, ¿no es cierto? Piensen que podríamos tener un cuatrimestre entero, un año entero estudiando la temática de arbitraje. Hay, por ejemplo, estados donde han hecho algunas diferencias en cuanto a cuestiones que podrían considerarse no arbitrables en procesos puramente domésticos, pero se ha admitido la arbitrabilidad en cuestiones internacionales. Pero bueno, no vamos a ahondar tanto. Sí que sepan qué cuestiones, en términos generales, son susceptibles de ser sometidas a arbitraje, cuestiones patrimoniales, internacionales, en lo que a nosotros nos interesan en el ámbito del derecho internacional privado, y que son cuestiones esencialmente disponibles por las partes, susceptibles de transacción, en las que no se encuentra comprometido el orden público, cuestiones en las que el Estado no se ha reservado la jurisdicción exclusiva. Bien. ¿Hasta acá me siguen todos, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Seguro? Bien. Cuando hablamos de qué cuestiones son susceptibles de ser sometidas a arbitrajes, hablamos de lo que se llama arbitrabilidad objetiva. ¿Qué puede ser sometido a resolución a través de un proceso arbitral? Bien. Clarificado eso, entonces hasta acá ya sabemos qué es el arbitraje, ya sabemos la naturaleza jurídica, ya sabemos en qué casos podemos entender que el arbitraje es internacional, de acuerdo a determinados o distintos instrumentos que hemos mencionado. Ya sabemos en qué cuestiones pueden ser sometidas a arbitraje, y ahora vamos a entrar a un tema que es fundamental, ¿no es cierto? ¿Cómo se llega al arbitraje? ¿Cómo hago si quiero convenir que determinada cuestión, determinada diferencia que ya existe, o eventualmente las que pudieran surgir en relación a una determinada relación jurídica, no sean resueltas a través del Poder Judicial, sino a través de un proceso arbitral? Bueno, y acá voy a esta primer característica de la naturaleza jurídica, que era convencional en el origen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesito para poder llegar a un proceso arbitral? Un acuerdo de arbitraje, un acuerdo arbitral. Recordemos el 1649, ¿no es cierto?, que decía hay contrato de arbitraje, cuando las partes deciden, acuerdan, someter a la decisión de uno o más árbitros todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas en relación de una determinada relación jurídica de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. Bien. Si yo tuviera que traer, o le preguntamos a ustedes, bueno, a ver, denos una calificación de acuerdo arbitral. Bueno, en el artículo 1649 tenemos uno. El artículo, fíjense, 2 de la Convención de Nueva York del año 58 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, encontramos otra calificación. Fíjense, cada uno de los estados partes reconocerá el acuerdo por escrito, es un acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no, concerniente a un asunto que puede ser resuelto por arbitraje. Otra vez, que puede ser sometido a arbitraje, la arbitrabilidad objetiva. Entonces, acá también encontramos alguna calificación de qué es el acuerdo arbitral. Fíjense el artículo 14 de la ley 27449 que tienen que leer, ¿no? Fíjense, el acuerdo de arbitraje dice es un acuerdo, es un contrato, es un convenio por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que ya hayan surgido o puedan surgir a futuro entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, otra vez dice contractual o no. El acuerdo de arbitraje puede adoptar, y acá avanza un poquitito y dice, la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato, o sea, puede ser una cláusula más dentro de un contrato
principal, o puede tener la forma de un acuerdo independiente. Podemos celebrar un acuerdo al solo efecto de convenir ese acuerdo arbitral. Pero fíjense que las calificaciones que encontramos en estos distintos textos o instrumentos son muy similares. El acuerdo de arbitraje es un acuerdo de partes, es un contrato, es un convenio a través del cual las partes deciden someter a este modo alternativo de conflictos, que es el arbitraje, todas las diferencias o alguna diferencia que ya existe o pueda surgir entre ellos en relación a una determinada relación jurídica y que se trate de cuestiones que puedan ser sometidas a arbitraje. Bien. Otra calificación, por ejemplo, la tienen en el artículo 7 de la ley modelo, que no los voy a aburrir, léanlo ustedes. Pero con esto es porque, bueno, acá ya tienen algunos instrumentos a donde van a poder encontrar una calificación de acuerdo arbitral. Pueden ir al acuerdo del Mercosur, pero otra vez, cuando le preguntemos esto, bueno, no es que se tienen que poner ahí a inventar, tienen elementos, tienen textos de donde pueden sacar una referencia, una calificación de acuerdo arbitral. ¿Y por qué decimos que es tan importante el acuerdo de arbitraje? El acuerdo de arbitraje es fundamental. Un mal acuerdo de arbitraje, un acuerdo de arbitraje poco claro, confuso, que no se entienda con precisión qué cosa, qué tema, qué cuestión las partes quisieron someter a arbitraje, en realidad puede generar más problemas que soluciones. Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de redactar el acuerdo arbitral. Y la importancia, ¿qué significa? Significa porque el acuerdo arbitral va a determinar la existencia y extensión de la jurisdicción del tribunal arbitral o del árbitro. Sin acuerdo arbitral no hay jurisdicción arbitral. Si no hay un acuerdo de arbitraje, no hay posibilidad de que el árbitro o tribunal arbitral intervenga. Y solo va a poder intervenir en relación a las cuestiones que las partes acordaron someter a arbitraje. Por eso cuando veamos las causales para solicitar la nulidad del laudo o para rechazar el reconocimiento y ejecución, entre ellas está, por ejemplo, que el árbitro o tribunal arbitral haya actuado sin jurisdicción porque resolvió en relaciones a cuestiones que las partes no convinieron someter a arbitraje, o en exceso a lo que las partes acordaron. Entonces, ¿cuál es la importancia del acuerdo arbitral? Bueno, es fundamental, determina la existencia y extensión de la jurisdicción del árbitro o tribunal arbitral. ¿Y qué forma puede? ¿Sí? Ahí, cuando dijo lo de la extensión, o sea, ¿puede haber cosas del acuerdo que no se sometan al árbitro y otras que sí? ¿De qué acuerdo? Un acuerdo comercial internacional, por ejemplo. Un contrato, por ejemplo, un contrato de mercadería, ¿no? Una cosa, si yo me imagino, vende dos barcos, uno hay maíz, en el otro el langostino. El de langostino, cualquier cosa se somete a un tribunal arbitral y el otro a la justicia federal de, no sé, por del ejemplo, país que lo... ¿Se puede hacer eso en un mismo contrato, dividir la jurisdicción? Sí, pero además también uno puede decir, bueno, ¿qué queremos someter a arbitraje? Cualquier cosa que pase en relación a esta relación jurídica y nos genere un conflicto, ¿vamos a ir a arbitraje? ¿O solamente vamos a someter a arbitraje eventualmente la indemnización para el caso de incumplimiento contractual? ¿Se entiende? Entonces, si queremos determinar si ha habido, por ejemplo, si la entrega de las mercaderías ha sido acorde a lo acordado, no podemos ir al arbitraje, porque no acordamos arbitraje para eso, acordamos arbitraje para determinar la extensión de la indemnización en caso de incumplimiento contractual. Tendremos eventualmente que ir primero o que someter esa cuestión de si las mercaderías fueron o no conforme a lo pactado al Poder Judicial. Por eso es que hay que ser muy claro al momento de la redacción y en general, cuando ustedes vean, por ejemplo, las cláusulas arbitrales que proponen las distintas instituciones arbitrales, van a ver que tratan de tener un texto muy amplio, ¿no? Todas las cuestiones, cualquier cuestión que se surgiera en relación o vinculada o derivada de este contrato, de este acuerdo, para que no haya lugar a dudas de qué cuestiones las partes quisieran someter a arbitraje o no. O sea, que quede claro que todas las cuestiones que puedan, todas las diferencias que puedan surgir en relación a esa relación jurídica, las partes quieren someter a arbitraje. Y si no es así, y solamente quieren remitir a arbitraje algún aspecto en particular, hay que ser muy preciso. De qué es lo que, para qué es lo que solamente vamos a querer ir a arbitraje. ¿Está claro?
Pero una consulta, yo no entiendo, por ejemplo, ahí también tenemos que pactar el idioma en lo que lo vamos a hacer, o la Ahora moneda. vamos ahí, ahora vamos a llegar ahí, por Está supuesto. bien, listo, no, listo. Ahora vamos a ver qué cuestiones podemos incluir en el acuerdo arbitral y si hay alguna diferencia en si yo pacto un arbitraje institucional a través de una institución que seguramente va a tener un reglamento que me va a servir ahí subsidiariamente si uno se olvidó de acordar algo, o si optamos por un arbitraje ad hoc, donde no voy a tener una institución que brinde los servicios de arbitraje, que administre el servicio de arbitraje, y por lo tanto no voy a tener ningún reglamento, que es una suerte de código de procedimiento que me sirva de base o para llenar o para suplir lo que me puedo haber olvidado, y cómo puedo hacer esto. Ahora vamos a ir ahí, Gregorio. Listo, gracias, perdón, me adelanté. Entonces, en cuanto a la importancia, ¿qué es un acuerdo arbitral? Ya lo sabemos, es un contrato, es un acuerdo, es un convenio a través del cual las partes deciden someter, convienen someter a este modo de resolución alternativo al judicial de conflictos, que es el arbitraje, la resolución de todas las diferencias o ciertas diferencias que puedan surgir entre ellos, o que ya hayan surgido en relación a una determinada relación jurídica, y que por supuesto se trata de una cuestión susceptible de ser sometida a arbitraje. La importancia determina la existencia y extensión de la jurisdicción del tribunal arbitral. Sin acuerdo arbitral no hay posibilidad de acceder al arbitraje, y los términos del acuerdo de arbitraje determinarán cuáles son las cuestiones en las que va a poder conocer ese árbitro o tribunal arbitral. ¿Hasta acá está todo claro para todos? ¿Seguimos? Sí, profe. Profe, perdón, a mí me quedó está una, claro. pero de antes, ¿Sí? hace un No sé ratito. quién me habla, Sebastián, acá. No me aparece todavía, no hay problema, no hay problema. No Ahí sé, va a aparecer. poca luz. Sí, ¿cómo está? En Buenas cuanto a noches. la obligatoriedad del laudo y la fuerza ejecutoria, no entendí, no me quedó bien claro ese tema. Bien. La obligatoriedad, ¿qué quiere decir? En principio, el laudo o sentencia arbitral va a resolver en forma definitiva y obligatoria para las partes esa cuestión. O sea, no es que si a las partes no le gusta, no me gustó acá lo que resolvió el tribunal, me voy a ir ahora al Poder Judicial. No. Resuelve la cuestión con la misma fuerza resolutiva que una sentencia judicial. Ahora, se dice en principio porque es cierto que en general se prevé la posibilidad de algunos recursos, algunos que son simplemente aclaratorios para suplir algún error o alguna omisión material, y otro que fundamentalmente es el recurso de nulidad, a través del cual podría eventualmente dejarse sin efecto todo o parte de ese laudo. Por eso es, en principio, en forma definitiva, esto sin perjuicio de los posibles recursos que pudieran existir. Esto en cuanto a la obligatoriedad. En cuanto a la ejecutoriedad, y esto te agradezco que me hayas preguntado porque creo que no lo clarifiqué, es que el Estado, los estados que reconocen al arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos, están avalando y están delegando de alguna manera esta facultad de decidir, ¿no es cierto?, y de resolver las cuestiones propias del Poder Judicial. Pero el Estado se reserva el imperium, el ejercicio de la fuerza. Por lo tanto, siempre que haya que ejecutar y que, por ejemplo, las partes no lo cumplan voluntariamente, o por ejemplo, en el supuesto de una medida cautelar, que no baste con la mera inscripción en el registro, por ejemplo, sino que haga falta alguna acción, por ejemplo, de la parte demandada y no lo haga voluntariamente, para la ejecución, para la coerción, hay que recurrir al Poder Judicial. Los árbitros tienen la facultad de resolver, de aplicar el derecho y de resolver en términos definitivos, pero el Estado se reserva el ejercicio de la fuerza. ¿Está claro esto, Doctora, Sebastián? tengo Perfecto, una pregunta. gracias. Una consulta. ¿El acuerdo arbitral es sinónimo del contrato de arbitraje o hay una diferencia entre uno y otro? No, es el acuerdo arbitral, contrato de arbitraje, convenio arbitral. Es lo mismo. Okay, porque lo que usted dio una definición perdón, sí. de contrato arbitral y al comienzo se hablaba de otra definición que es que si bien es parecida, pero no es igual, de contrato de arbitraje. Entonces ahí me surgió la duda. Porque el 1649 textualmente habla de contrato de arbitraje. Cuando el código, dentro de la temática de derecho interno de contratos, regula el contrato de arbitraje, lo hace así como contrato de arbitraje. Nosotros en general, cuando uno estudia arbitraje, por ahí solemos encontrarlos como el acuerdo arbitral.
pero es un contrato, es un acuerdo, es un convenio a través del cual las partes acuerdan, convienen, deciden someter las diferencias, como dijimos, que ya existen o pudieran surgir entre ellas en relación a una determinada relación jurídica, a este modo alternativo de resolución de conflictos. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Bien. Ahora, Una consulta. ¿sí? Que sea una cláusula compromisoria dentro de un contrato, no deja de ser esa cláusula compromisoria un contrato, ¿verdad? Tal cual. Y un contrato independiente al principal. Ya vamos Independiente. a ver este principio de autonomía del acuerdo arbitral. Correcto. Se Bárbaro. considera un convenio, un acuerdo independiente del contrato principal del que pueda formar parte. A ver, llegando hasta ahí, acá también les menciono que ese acuerdo arbitral, o ese acuerdo de arbitraje, ese convenio arbitral, puede tener la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato principal, que en derecho interno, esto también se lo preguntaba el otro día, en derecho interno es bastante habitual encontrar una cláusula arbitral. ¿En dónde? ¿Han visto alguna cláusula arbitral, por ejemplo? ¿En qué tipo de contratos vemos Sí, bastante así? en los contratos Contrato de de alquiler. locación. Los contratos de locación, que generalmente, ¿qué se pasa acá en la ciudad, por ejemplo? Que cualquier diferencia sea sometida ¿a dónde? Tribunal Al colegio de arbitral. abogados. Colegio. Colegio Colegio de abogados. de Tribunales. abogados. No al colegio de abogados, al tribunal arbitral No, del no, colegio. al tribunal arbitral del colegio de abogados. Correcto. Bueno, eso es una cláusula que se agrega dentro de todas las cláusulas del contrato, a través del cual las partes convienen que cualquier diferencia que pudiera surgir en relación a ese contrato, en este caso de alquiler, no sea sometida al Poder Judicial, sino en este caso, a un proceso arbitral a través del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados. O bien puede ser un acuerdo independiente. Es más habitual tal vez encontrar acuerdos independientes, por ejemplo, cuando la diferencia ya surgió. Es más difícil también, una vez que surge la diferencia, poder acordar algo, ¿no? Pero bueno, también podemos celebrar un acuerdo al solo efecto de redactar el acuerdo de arbitraje. Bien, seguimos. Un requisito, y esto es muy importante, que en general las distintas legislaciones y normativas en la materia exigen, es que ese acuerdo arbitral o ese contrato de arbitraje sea por escrito. Fíjense el 1650, volvemos a la normativa de derecho interno del Código Civil y Comercial. Cuando habla de forma, dice el acuerdo de arbitraje debe ser escrito. Ahora, como todo en esta materia, esto nos lleva a la necesidad de ¿qué? De calificar qué se entiende por escrito, ¿no es cierto? Así como dijimos, bueno, el arbitraje comercial internacional. Bueno, bárbaro, pero ¿qué es internacional? ¿Cuándo es internacional? ¿Cuándo es comercial? Bueno, acá lo mismo, por escrito. ¿Qué se entiende por escrito? Que tenemos que ir las dos partes y firmar ahí en un papel, hoy podemos entender que puede haber otras modalidades que cumplan este requisito de que sea por escrito. Bueno, fíjense el 1650, dice, y puede constar en una cláusula compromisoria, como dijimos hoy, incluida en un contrato, o un acuerdo independiente, o un estatuto o reglamento. Y también acá hace referencia, esto es importante, a que la referencia que se haga en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye un contrato de arbitraje siempre que en el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. O sea, esto lo que da la posibilidad es que uno pueda celebrar un contrato e incorporar a ese contrato una cláusula arbitral convenida en otro instrumento. O sea que por referencia a otro instrumento que contenga una cláusula arbitral, bueno, hacerla aplicar a otro contrato. Como una adenda o un anexo. Sí, o una cláusula donde las partes convienen, por ejemplo, someter todas las cuestiones al modo de resolución de conflictos convenido en tal instrumento. Bien, gracias. También remitir a otro instrumento que contiene una cláusula arbitral, por supuesto habrá que analizar la terminología, cómo esto se realizó, pero de esa manera también podemos hacer incorporar en un acuerdo de arbitraje que conste en otro instrumento a, por ejemplo, otro contrato. Bien, ahora avanzando un poquito de qué se entiende por escrito. Fíjense la ley 27449 y pensemos, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia puede haber en la Convención de Nueva York del año 58, cuando trate de calificar qué se entiende por escrito, a la ley 27449 del año 2018? ¿Qué les parece que ha ocurrido en todo este La periodo? incorporación de elementos técnicos, tecnológicos.
Totalmente, o sea, los medios de comunicación han evolucionado enormemente, entonces hoy no podemos quedarnos con que sea un documento escrito por las dos partes. Tenemos que ayornarnos e incorporar a esa calificación de por escrito a los nuevos medios de comunicación. Ahora, lo que en general requieren los instrumentos más modernos es aceptar los nuevos medios de comunicación, pero siempre que haya registro del contenido de ese acuerdo de algún modo que permita eventualmente su ulterior consulta, o sea, que uno pueda acceder a lo que las partes convinieron. Entonces, fíjense la ley 27449, que siguiendo inclusive los lineamientos de la ley modelo, ayorna esta calificación. Dice, el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, dice el artículo 15. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma. Cualquier forma, siempre y cuando haya o quede una constancia del contenido de ese acuerdo. El requisito, dice el artículo 16, de que el acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá con una comunicación electrónica, si la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. Entonces, en general, y los textos más recientes reconocen la posibilidad de que el acuerdo pueda tener lugar en cualquier forma, incluyendo los medios tecnológicos de comunicación, siempre que sea posible acceder a su contenido de alguna manera, o sea, que quede registro del contenido de ese acuerdo. Y el artículo 16, ustedes leanlo en mayor detalle, bueno, continúa ampliando la calificación. Dice, bueno, ¿qué se entiende por comunicación electrónica? Toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Y mensaje de datos se entiende que es información generada, enviada, recibida, archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pueden ser un intercambio de correos electrónicos de datos, correo electrónico, telegrama, telex o telefax, enumeración no taxativa, como puede ser entre otros, previendo la posibilidad de que con el correr del tiempo se sigan incorporando nuevas vías de comunicación. Bien, también refiere que se entiende que el acuerdo es por escrito cuando esté consignado en intercambio de escritos de demanda y contestación, cuando, fíjese, en los que la existencia de un acuerdo sea firmado por una parte y no sea negada por la otra. Si, por ejemplo, el actor promueve una demanda ante por ejemplo, un tribunal arbitral, refiriendo que existe un acuerdo de arbitraje que la parte al demandada al contestar no niega, bueno, también se considerará que existe un acuerdo de arbitraje. Y el artículo 18, lo mismo, la referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. Esto es lo que decíamos hoy, la posibilidad de remitir en un documento, un contrato, a otro que contiene una cláusula compromisoria e incorporar esa cláusula compromisoria o ese acuerdo arbitral a este otro instrumento. Entonces, por favor, tengan en cuenta esta calificación que actualmente se hace de por escrito, a través de cualquier medio de comunicación, siempre que quede algún registro de su contenido y que sea susceptible de ulterior consulta. Y ustedes dicen, ¿pero por qué será necesario consultarlo después? Bueno, no, porque después, cuando se genere la diferencia y se quiera someter la cuestión de arbitraje, probablemente se empiece a cuestionar que en realidad haya un acuerdo arbitral, que esa cuestión las partes hayan convenido someterla a arbitraje. Entonces va a ser necesario ir a analizar en detalle qué es lo que las partes pactaron en ese acuerdo de arbitraje, qué convinieron someter a arbitraje, si realmente celebraron un acuerdo de arbitraje. Bien, entonces ya sabemos lo que es un acuerdo de arbitraje, ya sabemos las formas que puede tener, cláusula compromisoria o un acuerdo independiente, sabemos que se requiere que sea por escrito y tenemos la calificación más actualizada de acuerdo por escrito. Otro ejemplo de calificación de por escrito lo encontramos en la ley modelo de un modo muy similar a la 27449, léanlo, acá tienen el artículo 7º, y esto simplemente se los traigo para comparar por las cuestiones de la diferencia de tiempo, ¿no? La Convención de Nueva York del 58, cuando también habla de acuerdo por escrito, en su artículo 2 dice, denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso firmado por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.
Fíjense que en el año 1958 no se contaba con los medios de comunicación con los que contamos hoy. Bien, seguimos. ¿Hasta acá me siguen? ¿Está claro Sí, de lo que profe. estamos hablando? ¿De Sí, cómo está claro. procesamos? Sí, doctora, sí, sí, sí. Sí, sí. Hasta ahora todos me siguen bien, ¿no? ¿Puedo hacer una Perfecto. consulta? Y muy claro, profe. Sí. No, respecto a lo que dijo de los medios electrónicos, ¿cómo sería la forma de constatar, por ejemplo, la firma? O sea, tienen que ser el consentimiento, digamos. No, a ver, puede ser un intercambio, puede ser cualquier medio económico. Fíjense que decían hasta a través de un correo electrónico. No es necesario siempre ver la firma. Bueno, a ver, si luego se discute, bueno, habrá que recurrir a ciertos peritos para eventualmente analizar si es que se niega que haya salido de la casilla de correo de la parte, pero no se exige hoy que sean dos papeles firmados por los dos. Por supuesto que si hay un token o si hay cierta firma digital, generará, bueno, más sencillo eventualmente descartar cualquier cuestionamiento, pero no es que se exige necesariamente que esté firmado. Bien, gracias. Bien. Avanzando. ¿Qué puede consignarse en el acuerdo arbitral? Acá vamos a lo que ahí había uno de los compañeros que hacía referencia a esto. Entonces ya sabemos lo que es un acuerdo arbitral, cómo pueden ser las formas, ya sabemos que es un contrato, que es un convenio, que es un acuerdo, ya sabemos es un acuerdo para qué es lo que acuerdan las partes en ese acuerdo arbitral, ya sabemos cuál es la importancia. Ahora, ¿qué podemos incluir en el acuerdo? A ver, alguno de ustedes, dígame cómo redactaría, no importa si se equivocan, porque de hecho de las equivocaciones surgen cosas para aclarar y en esta instancia son muy positivas. ¿Cómo redactarían ustedes un acuerdo de arbitraje? Va mañana una persona a su estudio y dice, bueno, yo quiero celebrar este contrato de compraventa internacional de granos con un comprador alemán, y queremos acordar que en caso de diferencia vamos a someter todas las cuestiones que pudieran surgir a un proceso arbitral ante la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, y ese arbitraje va a tener sede en París. Bien, ¿qué cuestiones les parece a ustedes? ¿Cómo la redactarían y qué cuestiones contemplarían? Primero, Algunos se en ese caso que decía que es la Cámara Internacional del Comercio, dijo, o el... la En Cámara de ese Comercio. caso, si es institucional, sí, ahí tendríamos que ver qué reglamento tiene antes de hacer algo. Está bien. Bueno. En general, les pueden inclusive, si optan por una instancia institucional, pueden inclusive tener algunos modelos que les sirven, ¿no? Pero en general los reglamentos de instituciones arbitrales, la mayoría de sus normas son subsidiarias a la autonomía de la voluntad. Primero ven lo que las partes acordaron y después ven, bueno, si no dijeron nada sobre esto, tenemos acá la solución. ¿Qué incluirían ustedes en un acuerdo arbitral? ¿Qué les parece? ¿O cómo lo redactarían en términos generales? ¿Se les ocurre redactar un acuerdo? ¿Cómo harían? Primero consignar la operación, entonces, y después someter, bueno, cualquier desacuerdo no, pero fijar un plazo, por ejemplo, no sé si estaría en el reglamento o no, pero decir, entre el incumplimiento y la presentación de la demanda al tribunal tendría que pasar tanto plazo, se me ocurre, como para empezar. Pero a ver, decime cómo la redactarías, cómo te imaginas. No, ni Yo pondría cláusula compromisoria, por ejemplo, si es dentro del mismo contrato, y que para todos los asuntos o controversias que surgieren del incumplimiento del mismo, se pacta el Tribunal Arbitral Internacional con sede en París. Y bueno, no sé qué más le incluiría en este momento, pero más o menos así. Así, bueno. Y si fuera por fuera del contrato, lo titularía como un anexo o una adenda y también, bueno, haría referencia al contrato celebrado entre las partes, bueno, de lo que sea el contrato, y también en caso de incumplimiento o controversias que pudieran surgir, se pacta el tribunal arbitral con sede internacional con sede en París. Y eso. Bien, Profesora, Sí. disculpe, tengo una duda. ¿Es suficiente haciendo referencia a un contrato original o principal? ¿Simplemente eso?
o hay que acompañar copia, como para reforzar esa referencia? No, a ver, cuando vos me decís cuando redactan el acuerdo, Exacto, exacto. Que decimos, bueno, en general lo vas a acompañar. En general, si haces referencia a un otro documento o a algún contrato principal, bueno, vas a hacer referencia a celebrado en qué fecha, si lo hiciste un instrumento está privado. bien. Y generalmente vas a agregar una copia. Y además vas a necesitar llevarle una copia eventualmente cuando se suscite Como una para diferencia, poder, claro, para ver de qué se trata. está bien, está bien. Ahora, acá Jessica dijo algunas cosas que son importantes. La primera vez que dijo las cuestiones que surjan del incumplimiento de este contrato. Entonces, ahí está limitando la jurisdicción del tribunal arbitral a lo que tenga que ver con el incumplimiento. Si no fuera a raíz de un incumplimiento, cualquier otra cuestión no sería susceptible de arbitraje, podría llegar a ser. La segunda redacción que dijo fue más amplia, en relación al incumplimiento o cualquier otra cuestión. Bueno, ahí ya es como que disiparía la duda. Parecería que cualquier cosa que pudiera surgir, cualquier diferencia que pudiera surgir en relación a esta relación jurídica o este contrato, las partes acuerdan someter a arbitraje. Entonces, fíjense qué importante en estas cuestiones es la terminología, son los términos. Cuando ustedes vean, por ejemplo, y veamos en la segunda parte CIADI, y si pueden tomarse unos minutos para leer alguno de los fallos, van a ver que, por ejemplo, cuando muchas veces hay un laudo primero sobre jurisdicción, ¿no? Donde el tribunal resuelve todos los cuestionamientos a la jurisdicción de ese tribunal arbitral. Y van a ver cómo se empieza a analizar los términos del acuerdo arbitral, que a veces el acuerdo arbitral está consignado en un instrumento único, o por ahí surge parte en un TBI, bueno, entonces esto ya lo vamos a ver con mayor detalle en la segunda parte, pero la terminología del acuerdo arbitral es muy importante. Hay que ser cuidadoso al momento en que se redacta. Entonces acá lo que dijeron recién está bien, porque ahí acuerdan someter determinadas cuestiones al arbitraje y optaron por un arbitraje en particular. Ahora después no resolvió nada más, no dijeron dónde va a sesionar, o cuál va a ser la sede, no dónde va a sesionar, cuál va a ser la sede, en qué idioma va a llevarse adelante ese procedimiento arbitral, no dijeron qué le iba a aplicar el tribunal o el árbitro para resolver la cuestión, si iba a poder dictar medidas cautelares. A ver, ¿cómo va a ser el procedimiento? ¿Qué hace? Hay una demanda, se corre un traslado, hay una contestación, después va a haber otro traslado, ¿no? ¿Cómo va a ser? Entonces, son todas cuestiones que uno va a tener eventualmente que prever. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si no va a llegar el momento, viene el tribunal y dice, bueno, pero que no dice nada, no acordaron nada acá. ¿Cómo sesionamos? ¿En qué idioma? ¿Dónde? Bien. ¿El procedimiento puede ser podemos elegir la ley procesal nuestra? Se podría elegir una ley y eventualmente si uno no elige, por ejemplo, una institución arbitral donde hay un reglamento y generalmente ese reglamento es como una ley, como un código de procedimiento, ¿no? Donde establece cuál es el procedimiento, bueno, si no rige ningún reglamento, van a ver que en el arbitraje comercial internacional, a diferencia, por ejemplo, del arbitraje en materia de inversiones, como es el CIADI, donde las legislaciones nacionales no tienen incidencia, en el arbitraje comercial internacional, las leyes nacionales del estado de la sede del arbitraje sí puede tomar un rol ahí. Bien, a ver, Sí. vamos a avanzar. Fíjense en 1600. Un compañero puso algo en el texto, por eso, en el chat. A ver, perdón, no lo veo porque como tengo compartida la pantalla, no sé dónde. ¿Qué es lo que dicen? Lémelo a ver. No, redactó una de Maximiliano Cejas, puso en el día de la fecha en la ciudad tal se conviene para el caso de devenir conflictos relativos al contrato celebrado entre las partes XE y sobre la compraventa de mercaderías XXX, que las diferencias antes mencionadas, en el caso de acaecer, se resolverán en el Tribunal Arbitral de tal ciudad de Mar del Plata, en un plazo de 180 días del anoticiamiento de cualquier conflicto antes mencionado. A grosso modo, dijo. Bien, bueno, está bien. Ahí acordaron qué cuestiones, a dónde. Ahora, fíjense el 1658 donde da algunas pautas. Dice, bueno, facultativas, cláusulas facultativas. Se puede convenir, o sea, se puede incluir en ese acuerdo arbitral la sede del arbitraje. La sede del arbitraje es muy importante porque esto es un término jurídico, es un concepto jurídico, es donde se entiende que tiene lugar ese arbitraje, es donde se entiende que el laudo es dictado y
por ejemplo, en el arbitraje comercial internacional, eventualmente, en caso de plantearse la nulidad, van a ver que en general es el Poder Judicial del Estado de la sede el que va a entender en un planteo de nulidad del laudo. O sea, la sede tiene incidencia, el Estado de la sede tiene incidencia. Entonces, la sede no significa que necesariamente todos los actos procesales de ese proceso arbitral se lleven adelante allí. O sea, los árbitros eventualmente pueden sesionar en otros estados, pueden llevar adelante medidas probatorias en otro estado, pero la sede como figura, como concepto jurídico, es muy relevante en esta materia. Entonces, las partes pueden acordar cuál es la sede de ese arbitraje, el idioma en que se ha desarrollado el procedimiento a seguir por los árbitros, y a falta de acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, dice el 1658. El plazo en el que los árbitros deben pronunciar el laudo, si no se ha pactado el plazo, rige el que establezca el reglamento de la entidad administradora del arbitraje, si es un arbitraje institucional, y en su defecto el que establezca el derecho de la sede. Fíjense cómo el derecho de la sede empieza ahí a tener alguna participación en el proceso arbitral. La confidencialidad del arbitraje, el modo en que deben distribuirse o soportarse los costos del arbitraje. Estas son algunas de las cuestiones que podemos incluir en el acuerdo arbitral. Acá podemos agregar el derecho que debe aplicarse por el tribunal para la resolución de ese caso, el derecho, los principios que eventualmente las partes pacten. Bien. Profe, estas son enumerativas, ¿no? No es taxativo esto. Son enunciativas, correcto. Se puede convenir, son facultativas y por supuesto se pueden incorporar otras cuestiones también. Bien, pero, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. No me quedó claro. La sede, en caso de que se plantee la nulidad del acuerdo, determina que... En caso de que se plantee un recurso de nulidad, sí, en general, quien va a ser competente para resolver ese recurso o ese planteo de nulidad va a ser en principio en los tribunales judiciales, digamos, del estado de la sede de ese proceso arbitral. Entonces, ustedes ven, cuando veamos, por ejemplo, a ver si lo tengo acá, se los puedo leer, aguárdenme, por favor. No. Fíjense acá, sí, el artículo 5 de la Convención de Nueva York, por ejemplo, ¿no? La Convención del 58 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Fíjense lo que dice acá. Aguarden acá. Que la sentencia, el artículo 5 de la Convención de Nueva York son causales por las cuales los estados parte de la Convención podrían rechazar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral extranjera. Después vamos a ver qué se entiende por sentencia arbitral extranjera, lo vamos a analizar todo esto en detalle mañana. Pero fíjense lo que dice, los estados parte de esta convención, entre ellos Argentina, podríamos rechazar el reconocimiento y ejecución de una sentencia arbitral extranjera cuando, dice, la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que ha sido dictada esa sentencia, y la sentencia se entiende dictada en el estado de la sede, o también agrega al estado conforme a cuya ley se ha dictado. Entonces, en principio, la autoridad competente del estado de la sede, que en general el Poder Judicial en nuestro caso, va a ser quien va a entender en el recurso de nulidad del laudo. Cuando ustedes vean, por ejemplo, la ley 27449, fíjense que en el artículo 13 dice que los jueces del lugar de la sede del arbitraje son competentes para las funciones a que se refieren, y ahí menciona distintos artículos, ¿no? El artículo 13 dice cuáles son los jueces o la autoridad judicial, en este caso Argentina, con competencia para intervenir en distintas situaciones vinculadas al proceso arbitral.
Y puntualmente en el planteo de nulidad, que es el que prevé el artículo 99, le otorga competencia a la Cámara de Apelación con competencia en lo comercial de la sede del arbitraje. ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces, por eso decimos la importancia que tiene la sede. La sede tiene trascendencia, es un concepto jurídico que tiene implicancia eventualmente en ese arbitraje, en ese proceso arbitral. Bien, entonces, ya dijimos qué cuestiones podemos incluir en el acuerdo arbitral. Y acá debemos decir que, como mencionamos recién, hay que ser muy cuidadoso al momento de redactar un acuerdo arbitral. Un acuerdo arbitral defectuoso puede dar lugar a un proceso claudicante, un proceso donde todo el tiempo sea complejo, donde no se termine de definir cómo se constituye el tribunal, cómo hay que hacerlo, si hay que estar recurriendo al Poder Judicial para que resuelva cada cuestión. Entonces, realmente un mal acuerdo de arbitraje puede generar más problemas que soluciones y desvirtuar al proceso arbitral. Y en esto, por eso es que tienen que ser muy cuidadosos al momento de redactarla, y un detalle a considerar es si se pacta un arbitraje institucional, o sea, que va a ser llevado adelante en el ámbito de una institución que brinda o administra los servicios de arbitraje, que son instituciones permanentes, algunas con tribunales permanentemente constituidos, por ejemplo, durante un periodo, como es, por ejemplo, el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, y otras que no, que por ahí se constituye ese tribunal arbitral para resolver cada diferencia, pero la institución es permanente, por ejemplo el CIADI. El CIADI no es que hay un tribunal permanente siempre por lo mismo, constituido por los mismos árbitros, se constituye un tribunal de los listados de árbitros para resolver cada proceso, pero la institución es permanente. Estas instituciones permanentes que brindan servicios de arbitraje, los administran, como dijimos hoy, en general cuentan con sus propios reglamentos, que van a suplir las cuestiones que las partes pueden haberse olvidado convenir o pueden no haber acordado. Generalmente van a establecer cómo es el procedimiento, qué derecho va a aplicar, o le va a dar la facultad al tribunal a resolver algunas cuestiones que las partes no pueden haber convenido. En caso de que se opte no por un arbitraje institucional, sino por un arbitraje ad hoc, hay que ser más cuidadoso todavía al momento de la redacción del acuerdo arbitral, porque no voy a tener ahí un reglamento que me sirva de backup, como ahí supletoriamente, si no se combinó algo, salvo que ustedes incorporen un reglamento a ese acuerdo. Y algo de utilidad es, por ejemplo, el reglamento de arbitraje comercial internacional, también elaborado por un citral o CNUDMI, que también es muy útil y puede incorporarse a los acuerdos de arbitrales fundamentalmente ad hoc. Entonces, esta distinción entre arbitraje institucional o ad hoc la vemos también en distintos instrumentos legales. Por ejemplo, la ley 27449, cuando en el artículo 7 menciona que los efectos de la presente ley, arbitraje significa cualquier arbitraje, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarla. El 1657 del Código Civil y Comercial de la Nación, otra vez volviendo a la regulación del contrato de arbitraje, expresamente habla del arbitraje institucional. Las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales o extranjeras cuyos estatutos así lo prevean. Los reglamentos de arbitraje de las entidades administradoras rigen todo el proceso arbitral e integran el contrato de arbitraje. Esto es muy importante. Cuando uno opta por un arbitraje institucional, cuando uno conviene en el acuerdo arbitral someter las diferencias a un arbitraje institucional, está incorporando al acuerdo de arbitraje el reglamento de esa institución. Se considera que ese reglamento de la institución elegida forma parte e integra el contrato de arbitraje. Y en el artículo 1, inciso 2 de la Convención de Nueva York, también hace mención a esta posibilidad, dice, cuando se habla de sentencia arbitral,
comprende tanto las dictadas por árbitros nombrados para casos determinados, que son los ad hoc. El arbitraje ad hoc es aquel que se constituye al solo efecto de resolver un caso. Una vez resuelto, deja de existir. O también dice las sentencias dictadas por órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido en lo institucional. A nivel internacional hay distintas instituciones en distintos estados que brindan estos servicios de arbitraje. Tal vez una de gran renombre y prestigio internacional es la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, y que encontramos delegaciones o sedes en distintos estados. Encontramos tenemos también la Corte de Arbitraje de Londres, la Corte de Estocolmo, distintas bolsas de comercio, hay distintas instituciones a nivel internacional que brindan estos servicios de arbitraje. CIETAC en China, bueno, pueden encontrar distintas instituciones en el ámbito internacional que brindan servicios de arbitraje. En el ámbito doméstico tenemos bolsas de comercio, tenemos el Colegio de Abogados, el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, o sea, distintas instituciones, algunas internas y otras de carácter internacional, o en otros estados. Bien, vamos a avanzar, no sé si estoy pasada con el tiempo. ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí, no? ¿Estamos muy pasados? Díganme Termina ustedes. -4 la clase. Ah, bien, perfecto. Entonces vamos a llegar bien. Vamos a llegar hasta reconocimiento y ejecución, y vamos a dejar para mañana, para ver conjuntamente también con las otras comisiones, como dijimos, reconocimiento y ejecución. Entonces, hasta acá está claro qué cuestiones puedo incorporar y esta distinción entre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc, y por qué tengo que ser muy cuidadoso al momento de redactar la cláusula arbitral, siempre y particularmente con un arbitraje ad hoc, porque no se va a incorporar en ese acuerdo arbitral ningún reglamento, salvo que incorporemos alguno, por ejemplo, el de la OCNUD o INCITRAL, que también ha elaborado un reglamento de arbitraje comercial internacional que tiene gran utilidad. Bien, una cuestión que también es importante que ustedes sepan, y que esto también ha coadyuvado al crecimiento y a la consolidación del arbitraje como un medio válido, eficaz, efectivo de resolución de conflictos en el ámbito fundamentalmente del comercio internacional. ¿Qué pasó? Son dos principios internacionalmente, ahí está, porque se me había aparecido un cuadrado, perdón. Dos principios internacionalmente reconocidos que hoy también los encontramos incorporados a partir de la ley 27449 y del Código Civil Comercial en nuestra legislación. Hasta entonces no teníamos incorporado expresamente estos principios que son, como les digo, internacionalmente reconocidos en materia de arbitraje comercial internacional. El primero es el de autonomía del acuerdo arbitral, que esto es lo que hoy creo había uno de los compañeros que lo mencionaba. ¿Qué significa esto? Significa que el acuerdo de arbitraje se considera un acuerdo independiente, distinto al contrato principal del que puede formar parte. Y por lo tanto, las vicisitudes que pudieran afectar a ese contrato principal no afectan inmediatamente la validez y la vigencia de ese acuerdo de arbitraje. Fíjense el artículo 1653 del Código Civil y Comercial. Habla de autonomía. El contrato de arbitraje es independiente del contrato con el que se relaciona. La ineficacia de entonces la ineficacia del contrato principal, no obsta la validez del contrato de arbitraje. Entonces, si se plantea la nulidad del contrato principal, esto no acarrea ipso iure inmediatamente, bueno, no, si cuestiono la validez del contrato principal tengo que ir al Poder Judicial. No. Esto no implica la invalidez del contrato de arbitraje, por lo que los árbitros conservan su competencia, aún en caso de nulidad del contrato principal, para determinar los respectivos derechos de las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense ustedes que si con solo cuestionar la validez del contrato principal
tiráramos por tierra la palabra dada y el convenio que las partes celebraron de someter las diferencias a arbitraje, bueno, el contrato de arbitraje sería válidamente burlable, ¿no es cierto? Con solo cuestionar la validez del contrato principal tendríamos que ir al Poder Judicial, y acá lo que se intenta es, no, que las partes cumplan con la palabra dada y cumplan con el acuerdo de someter la cuestión a arbitraje. Si se cuestiona la validez del contrato principal, será el tribunal arbitral el que resuelva a su respecto. Entonces, se considera al contrato de arbitraje un acuerdo independiente al contrato principal. Si se cuestiona la validez del contrato principal, esto no acarrea ipso iure inmediatamente la invalidez del acuerdo arbitral. Lo mismo, otra consecuencia, es que el acuerdo de arbitraje puede estar sometido a un derecho distinto del que rige el contrato principal. Fíjense la ley 27449, la Ley Nacional sobre Arbitraje Comercial Internacional, también introduce expresamente este principio. Dice, a ese efecto, el segundo párrafo, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato principal es nulo no entraña ipso iure, en forma inmediata, la nulidad de la cláusula compromisoria. Entonces, el cuestionamiento de la validez del contrato principal no genera de pleno derecho el cuestionamiento de la validez del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje es un contrato independiente, distinto del contrato principal. Fíjense que estos principios tratan de sostener a ultranza la validez y la vigencia y la obligación de las partes de someter la cuestión de arbitraje cuando han pactado un acuerdo arbitral. Entonces, este principio de autonomía del acuerdo arbitral también lo encontramos consagrado, por ejemplo, en el artículo 16 de la ley modelo, con una redacción muy similar a la ley 27449. El otro principio internacionalmente reconocido... Doctora, disculpe, la interrumpo. No me queda claro, o sea, esto que usted dice, si por ejemplo, una de las partes no se quiere presentar, ¿sí? a la justicia arbitral. Y usted había dicho, por eso lo confundo con el tema de lo punitivo, de la ejecución, ¿sí? No se presenta, no recibe las notificaciones, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo hace? ¿Se ejecuta igual ese acuerdo? No me quedaría claro. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que una parte lo quiere burlar al acuerdo de arbitraje. Dice, no, yo ya sé que pacté el acuerdo de arbitraje, pero voy a someter la cuestión al Poder Judicial, a ver si no se da cuenta la parte demandada. Bueno, a ver, por supuesto que si el juez que recibe esa solicitud, fundamentalmente cuando por supuesto hay planteo de la otra parte, ¿no es cierto? Porque las partes, estas son generalmente cuestiones donde la prórroga de jurisdicción se acepta, y por lo tanto si el demandado acepta someter la cuestión al Poder Judicial, bueno, eventualmente con la conformidad de las partes va a poder continuar. Pero sí, quizás me refería un poco a la parte si se puede pedir la rebeldía, a esa cuestión me refería. No, por supuesto, a ver, el procedimiento, ¿cómo va a ser el procedimiento? El hecho de que la parte sea reticente a presentarse en el proceso no quiere decir que el proceso arbitral no va a poder continuar y eventualmente llegar a un laudo condenatorio, por supuesto. Esto a lo que va es, este principio de autonomía de la cláusula arbitral, lo que intenta es evitar que con solo cuestionar la validez del contrato principal tengamos que ir al Poder Judicial a que resuelva en relación a si ese acuerdo o contrato principal es válido o no. Bueno, no, porque si no, volvemos, sería fácilmente burlable el acuerdo de arbitraje. Con cualquier cuestionamiento del contrato principal tendríamos que ir al Poder Judicial. No, si uno pactó un acuerdo de arbitraje, cualquier cuestión que se pretenda plantear en relación al contrato principal, incluso su validez, tendrá que ir al Poder Judicial, al Tribunal Arbitral, porque el cuestionamiento de la validez, o inclusive la invalidez del contrato principal, no acarrea ipso iure de pleno derecho la nulidad de la cláusula arbitral. ¿Por qué? Porque la cláusula arbitral es un acuerdo independiente al contrato principal del que forma parte. ¿Está claro esto, Ricardo? Perfecto, clarísimo. Muy amable. Distinto es el procedimiento, qué va a pasar, cómo va a ser, cuándo se le va a notificar, qué va a pasar si la parte no viene. Bueno, todo esto es diferente y por supuesto veremos qué es lo que establece el reglamento, pero bajo ningún punto de vista, si el demandado no quiere comparecer al proceso arbitral,
vaya a tener que irse a un proceso judicial, no, el proceso continuará su curso, por supuesto garantizando el derecho a defensa. Bien, el otro principio, además del de la autonomía de la cláusula arbitral, esta es el principio de competencia o competence, con la terminología alemana. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, excepto, dice el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1654, estipulación en contrario, el contrato de arbitraje otorga a los árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del convenio arbitral, o cualquier otra cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. ¿Qué quiere decir el principio de competencia? Quiere decir que los árbitros o el tribunal arbitral van a tener facultad para resolver en principio, en primera instancia, sobre su propia competencia. Si se cuestiona si ese acuerdo arbitral es válido, si determinada cuestión está o no dentro de lo que las partes acordaron someter al arbitraje, va a ser el tribunal arbitral el que va a resolver a su respecto. Si hay cuestionamientos a la jurisdicción del tribunal arbitral, va a ser el tribunal arbitral quien va a resolver en principio a su respecto. Esto no quiere decir que la decisión en materia de arbitraje comercial internacional del árbitro en relación a su propia competencia sea definitiva y no pueda ser eventualmente revisada por alguna otra instancia. Vamos a ver que tanto a través de un recurso de nulidad como inclusive al momento de solicitarse el reconocimiento y ejecución del laudo, por ejemplo en otro estado, ahí el Poder Judicial va a poder eventualmente evaluar si el tribunal arbitral actuó con jurisdicción o dentro de su jurisdicción. Pero el principio de competencia le otorga prioridad al tribunal arbitral para resolver su propia competencia. Acá otra vez se procura hacer cumplir y obligar a las partes a acudir al arbitraje cuando así lo convenieron. Sería muy fácil otra vez burlar la cláusula arbitral si con solo decir, no, yo no quise acordar, yo no convine un acuerdo de arbitraje, o esta cuestión no está dentro del acuerdo de arbitraje, tuviéramos que ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial resuelva y eventualmente después ir al tribunal arbitral. No. El tribunal arbitral va a resolver y tiene competencia para resolver sobre su propia competencia. Sobre la validez del acuerdo arbitral, sobre si determinada cuestión está o no dentro de lo que las partes convinieron someter al arbitraje. En la ley 27449, en el primer párrafo del artículo 35, también incorpora este principio. Fíjense, el tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. Entonces, si se cuestiona la jurisdicción del tribunal arbitral, si se cuestiona la validez del acuerdo arbitral, si se cuestiona la extensión, o sea, si determinada cuestión está o no dentro del convenio de arbitraje, muy bien, va a ser el tribunal arbitral quien va a resolver y va a tener prioridad para resolver esta cuestión, y este cuestionamiento no va a generar la necesidad de ir al Poder Judicial. Hay que honrar el acuerdo de arbitraje. ¿Sí? Y por eso los estados, por ejemplo, parte de la Convención de Nueva York, van a ver que han asumido la obligación internacional de que en caso de que alguna de las partes quisiera burlar ese acuerdo de arbitraje y someter la cuestión de fondo al Poder Judicial, bueno, en principio los jueces de los estados partes deben abstenerse de intervenir y remitir a las partes a arbitraje. O sea, tienen que reconocer y ejecutar y hacer valer el acuerdo arbitral. Entonces, tengan por favor en cuenta estos dos principios internacionalmente reconocidos que hoy los encontramos expresamente contemplados en nuestra legislación: autonomía de la cláusula arbitral en relación al contrato principal y principio de competencia. ¿Quedó claro esto? Sí, perfecto. Sí, profesora. Sí. Profe, Sí. a mí me queda la duda de si una vez que resuelve con este principio competence, ahí entonces se daría lugar, una vez que como que se resuelve en esta instancia, se podría interponer el recurso de nulidad entonces, y ahí sí entendería la justicia de la sede.
Sí, en principio la Ah, sede. O si perfecto. tuviéramos, habría que ver, o sea, cuál es la autoridad competente en base a la legislación aplicable. Si vamos a la Convención de Nueva York, parecería ser que está habilitando tanto a la autoridad competente del estado donde se dictó el laudo, como conforme cuya ley se dictó. Pero bueno, hay que ir a la legislación. Si vamos, y si se trata, por ejemplo, de un proceso arbitral dictado con sede en nuestro país, nosotros tenemos la 27449 que le otorga jurisdicción al Poder Judicial de primera instancia o Cámara de Apelaciones para intervenir, por ejemplo, en este tipo de cuestiones. En caso de nulidad, a la Cámara de Apelaciones con competencia comercial. A ver. Solamente sería pasible de revisión ante la justicia ordinaria. En principio, sí hay que ver cuál es, depende de la normativa aplicable en cada caso, la autoridad competente, pero en principio es, en el arbitraje comercial internacional, es el Poder Judicial, en principio del estado de la sede de ese proceso arbitral, para intervenir en un replanteo de nulidad del laudo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la ley 27449, que es un ejemplo de legislación nacional, es obviamente la que rige nuestro país, en materia de arbitraje comercial internacional, si mal no recuerdo, en el artículo 99, fíjense, contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme a los artículos 99 y 100. Y ahí dice cuáles son las causales. Y en el artículo 13 dice cuál es la autoridad competente para entender en este recurso de nulidad. Y fíjense que dice que entre el supuesto del artículo 99, entre otros, es la Cámara de Apelaciones con competencia en lo comercial de la sede del arbitraje. ¿Sí? Ahora, no quiero por ahí entrar tanto en detalle porque por ahí los puedo llegar a confundir. Hay veces que, de acuerdo a cada proceso arbitral y a la normativa que lo rige, el procedimiento, hay casos donde el tribunal arbitral puede, por ejemplo, dictar un laudo primero para resolver las excepciones o los planteos de competencia y luego resolver uno sobre el fondo. Pero bueno, no quiero que se compliquen tanto. Sí saber que el principio de competencia no da exclusividad al tribunal arbitral para resolver sobre su propia competencia, sí da prioridad. En alguna instancia, ya sea a través de un recurso de nulidad, o inclusive al solicitarse reconocimiento y ejecución de ese laudo, vemos que el Poder Judicial de los países puede también entrar a analizar la competencia del tribunal arbitral. Perfecto. Bien. Seguimos. Sí, Bien. En el artículo 16 de la ley modelo, como otro ejemplo, también encuentran incorporados estos dos principios que mencionamos. Bien. Lo último que les voy a mencionar, y con esto cerramos la clase de hoy, es un punto que hoy ya, al menos en nuestra legislación, no tiene discusión, pero bueno, hasta la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y puntualmente de la 27449, sí se planteaba si los árbitros podían o tenían competencia para resolver o dictar medidas cautelares o si debía recurrirse al Poder Judicial. Había cierta doctrina que entendía, bueno, que por la legislación del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, las partes debieran, por ejemplo, expresamente prever en el acuerdo arbitral la posibilidad de que el tribunal dicte medidas cautelares y no habría que ir al Poder Judicial. Lo cierto es que ya con anterioridad a la entrada en vigencia de estos instrumentos, la doctrina entendía que se aceptaba la facultad y que se reconocía la facultad del tribunal arbitral de dictar medidas cautelares, y de hecho, tanto algunas convenciones como los reglamentos de distintas instituciones arbitrales, como por ejemplo la del Colegio de Abogados, del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, preveían ya la posibilidad del tribunal arbitral de dictar medidas cautelares. Hoy expresamente encontramos en el artículo 1655 del Código Civil y Comercial de la Nación que dice, excepto estipulación en contrario, o sea que excepto que las partes acuerden en contrario, el contrato de arbitraje atribuye
a los árbitros la facultad de adoptar, a pedido de cualquiera de las partes, las medidas cautelares que estimen necesarias respecto al objeto del litigio. Y ahí, bueno, pueden exigir caución suficiente y establecen algunas pautas a tal efecto. Y el 27449, puntualmente en materia de arbitraje comercial internacional, que es específico a esta materia que estamos estudiando, también en el artículo 38 prevé que, salvo que las partes pacten en contrario, el tribunal podrá, a instancia, o sea, a pedido de alguna de ellas, otorgar medidas cautelares. Y acá hay un punto que quiero mencionar. En caso de que alguna de las partes pretenda burlar el acuerdo arbitral y someter la resolución del fondo de la cuestión, o sea, someter la resolución de la diferencia al Poder Judicial, eso se entiende una violación del acuerdo de arbitraje y, por lo tanto, en principio, el Poder Judicial debe abstenerse de entender y remitir a las partes a arbitraje. En cambio, sí se acepta que, aún existiendo un acuerdo de arbitraje, y otra vez, salvo que las partes prevean otra cosa, no se considera violación del acuerdo arbitral que las partes puedan solicitar alguna medida cautelar al Poder Judicial. Fíjense, el artículo 21 de la 27449 dice: no será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante el curso de las mismas, solicite un tribunal la adopción de medidas cautelares, ni que el tribunal judicial las conceda. Entonces, solicitar medidas cautelares al Poder Judicial existiendo un acuerdo de arbitraje e inclusive eventualmente un proceso arbitral en curso, no se considera en principio violatorio del acuerdo de arbitraje. Sí pretender someter la resolución de las diferencias, del fondo de la cuestión. Esto lo encontramos previsto tanto en la 27449 como, por ejemplo, también en la ley modelo. El artículo 9 también dice: acuerdo de arbitraje, dice, no será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea antes o durante el transcurso de la actuación arbitral, solicite a un tribunal la adopción de medidas cautelares, ni que el tribunal conceda estas medidas. Entonces, hoy claramente se acepta y se reconoce la facultad del tribunal arbitral o árbitro de dictar medidas cautelares, salvo que las partes expresamente excluyan esta posibilidad y prevean que solamente se podrá solicitar cautelares al Poder Judicial. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Esperen que voy a... espérenme. Ahí está, ahí volvieron. Bueno, espero que me hayan podido seguir todos. Tienen el desarrollo de todos estos temas en el material de estudio, puntualmente en las guías, y mañana, el que pueda, por supuesto, en la clase de las 4:45, de las 16:45, vamos a terminar de ver esta temática de arbitraje, puntualmente reconocimiento y ejecución Nueva York, y vamos a desarrollar un poquito algunas cuestiones importantes de la 27449, ámbito de aplicación y demás, que en los últimos parciales les ha costado, hemos advertido que les ha costado mucho entenderlo. Bueno, gracias, doctora. Muchas gracias. Con tranquilidad, cualquier cosa nos consultan. Un saludo Gracias. a todos. Muchas gracias. Perdón, mañana es la plenaria, ¿no? Mañana en el horario de la plenaria, sí, en el horario de la plenaria. En esa clase vamos a terminar de ver arbitraje. Así lo vemos en conjunto también con el resto de las comisiones y terminamos de ver este tema. Gracias, nos vemos. Doctora, cualquier Muchas duda le gracias, escribimos doctora. por el campus. ¿Cómo? ¿Cualquier duda al campus le mandamos o al mail? Sí, cualquier cosa lo preguntan. En principio, las preguntas las va a centralizar la doctora Yar y las va a ir contestando. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.